Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a este segundo servicio. Para introducirnos a este segundo servicio, les pido a todos que nos pongamos de pie y busquemos en nuestros himnarios el himno número 157. Himno número 157 que dice, buscad primero el reino de Dios, que es justicia y verdad. Así como estamos, oremos. Eterno Padre, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento llegamos a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote que nos acompañes, Señor, que en este momento que estudiemos tu palabra, tu presencia siempre nos acompañe para que todo esto permanezca en nuestra mente y corazón y nuestro entendimiento sea más claro. Te pedimos que todas las personas que nos hacen falta se encuentren con bien y que nos acompañes a lo largo de este momento. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Mesías de Israel. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana el encargado de la charla pública será nuestro hermano René Castillo con el tema El diezmo en la actualidad. Tengo el gusto de dejarlos con nuestro hermano René Castillo. Bueno, muchas gracias. Vamos a- a continuar con esta serie de clases donde lo que enmarcada bajo el tema general, una ley para el siglo XXI, y lo que estamos viendo es cómo algunos aspectos de la ley siguen teniendo vigencia ahora, y lo que estamos principalmente estudiando es la forma en cómo fue escrito y cómo fue dado como reglamento a la nación de Israel y la manera en cómo es aplicable al día de hoy. Entre esos temas que están dentro de la ley, hay un tema quizás diferente al resto, ¿verdad? Porque hasta el día de ahora se ha vuelto un poco controversial respecto a su uso, y eso es el tema del diezmo.
Cuando hablamos del tema del diezmo, sabemos que es una práctica establecida en la ley de Moisés, pero a través del tiempo y principalmente de algunos siglos para acá, se ha convertido en objeto de debate debido al uso que se le da, al diezmo. ¿Por qué? Porque pese a que es una práctica establecida en la ley de Moisés, en muchas organizaciones cristianas se sigue pidiendo un 10% de todo lo que las personas pueden producir, ¿verdad? De todas sus ganancias. Por ejemplo, si alguien tiene un salario y ese salario son $1,000, está obligado a dar el 10% de su salario para la iglesia y tiene que estar aportándolo de forma permanente. Entonces surge la duda de que si esa es una costumbre o una regla que debería de estarse imponiendo todavía, es una regla a la cual estamos obligados a sujetarnos, o es una regla que ya quedó en desuso, puesto que estaba en la ley de Moisés. Entonces prácticamente lo que vamos a ver ahora es criterios, leyendo lo que dice el texto bíblico, criterios para que al final podamos concluir si en efecto esa es una imposición que debemos de respetar ahora y que debemos de hacerla obligatoria, o es algo que ya está fuera de contexto y que es anacrónico, que ya no corresponde a nuestro tiempo, sino que tenía un contexto histórico específico. Cuando hablamos del diezmo, no es en la ley que lo encontramos primero, ¿verdad? Eso ha llevado a muchos a pensar de que si es antes de la ley, debería de estar en vigencia, porque no es parte de la ley. Por ejemplo, hay cosas que no son parte de la ley, que se dieron antes de la ley y que viniendo la ley no las abroga. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, obviamente la ley no existía, la ley fue dada 400 años después, como dice Pablo en Gálatas 3. Entonces, la ley es dada 430 años después, pero por el mismo hecho de que la promesa que se le dio a Abraham fue hecha antes, entonces lo que Pablo dice es de que, bueno, como viene la ley, indistintamente la ley esté o no esté desfasada, esté o no esté en vigencia, la promesa sigue en vigencia porque es algo que está antes de la ley. Y eso nos lleva a empezar nuestro estudio sobre el diezmo, porque cuando hablamos sobre el diezmo, encontramos de que el diezmo no está en la ley, sino que está antes de la ley. Ya. Y es una de las cosas que normalmente sirven como base para empezar este debate, si debería de ser el diezmo obligatorio o no dentro de las iglesias cristianas. Y en la primera ocasión en que nosotros leemos acerca del diezmo es en Génesis 14:20. Génesis 14. No lo vamos a leer porque creo que todos lo recordamos, y es cuando se recuerdan que habían venido los reyes del norte y habían invadido a los reyes de Sodoma, habían conquistado a la ciudad de Sodoma y se habían llevado cautivos a los habitantes de Sodoma. Y entre esos habitantes de Sodoma, pues por mala suerte iba Lot, con toda su familia. Entonces viene Abraham, después de su sobrino, ¿verdad? Viene Abraham, forma un ejército con sus siervos y sale detrás de estos reyes que habían venido a conquistar Sodoma. Sale detrás de ellos y recupera todos los bienes, recupera las personas y recupera los bienes. Entonces, viene en esa ocasión, aparece un personaje que es nuevo. Ese personaje es Melquisedec. Melquisedec es el rey de una ciudad que se llama Salem, que normalmente se asocia con Jerusalén. Y viene Melquisedec y viene a recibir a Abraham. Y Abraham, como gesto de gratitud, le otorga la 10ª parte de todo lo que había conquistado, de todo el beneficio, ¿verdad? Entonces, se podría decir, bueno, como el diezmo es antes de la ley, entonces indistintamente esté regulado en la ley y si la ley ya no está vigente, el diezmo, por ser antes de la ley, debería de estar vigente, ¿verdad? Pudiera ser una afirmación, pudiera ser. Luego encontramos lo mismo en Génesis 28, 20 al 22. Y en Génesis 28, 20 al 22, eso sí lo vamos a leer. En esta ocasión, Jacob, la historia de Jacob y Esaú,
Jacob le roba la primogenitura a Esaú. Esaú viene, este se aprovechó de mí, lo voy a matar, ¿verdad? Entonces Jacob tiene que salir huyendo donde su familia, en el norte. Entonces Dios le revela, le da una visión a Jacob de que va a acompañarlo, ¿verdad? Durante todo el camino. Aún así, con esa visión en la que Dios le ha confirmado que va a estar con él, aún así, Jacob hace un trato, ¿verdad? Después de ver aquella visión, aquella manifestación divina. Dice el 20, Jacob, Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diere pan, ya vieron todos los tiempos indefinidos en que está traducido el verbo, ¿verdad? O sea, si fuere, si me diere, dice, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, o sea, si acaso me das, Jacob era un caso, ¿verdad? Pero si acaso me das, ¿verdad? El diezmo apartaré para ti. Entonces, todas estas cosas suceden antes de la ley. Entonces, estamos viendo menciones del diezmo antes de la ley. Y esto pudiera llevarnos a pensar de que en efecto el diezmo sigue vigente porque antes de la ley, al igual que el pacto de Dios con Abraham, que el mero hecho de ser antes de la ley no lo abroga. El diezmo, se pudiera decir que basada en estas dos citas, pudiéramos decir de que el diezmo, como era antes de la ley al quedar vencida, pues tampoco lo abroga. Pero aquí vienen los peros, ¿verdad? Los contextos históricos en que se están dando estas ofrendas son diferentes a cuando se dio la ley. Primero, el contexto que estamos viendo acá, en el caso de Génesis 14:20, no, estamos viendo de que el acto que Abraham el acto que Abraham hace es dar una décima parte a Melquisedec, pero lo estamos viendo que fue un evento único, no era algo periódico. O sea que en esta ocasión en que Abraham le da este diezmo a Melquisedec, lo estamos viendo como un evento único y voluntario, porque Melquisedec no se lo pidió. O sea, Melquisedec no salió y dijo, mira, me tenés que dar el 10%. Entonces tenemos dos características que tiene este diezmo particular que Abraham le dio a Melquisedec. Una era voluntario, completamente voluntario. Y el segundo fue una vez, ¿verdad? Fue un evento único. Con el segundo caso con Jacob, es un caso más raro todavía, ¿verdad? Porque sí era aparte de que era un acto voluntario de parte de Jacob, pero era un acto condicionado, o sea que si acaso me das, entonces te voy a dar el 10%, ¿no? Entonces vemos que es un trato como que un poco gris, un poco no tan honesto, digamos, ¿verdad? En cuanto a lo que Jacob estaba ofreciéndole a Dios. Entonces, si vamos a comparar este diezmo con el que se dio posteriormente en la ley, este diezmo es totalmente diferente. No podemos asociar el diezmo que Abraham dio a Melquisedec, porque era un evento único y era un evento voluntario, y no podemos asociarlo con el diezmo que Jacob ofreció a Dios. Sí lo protegía, sí le daba, por si acaso, ¿verdad? Porque aparte de que podría considerarse como un diezmo voluntario, era un diezmo condicionado, si acaso me da, yo te voy a dar. Entonces, primero, ni siquiera se parece el diezmo de Melquisedec, el que Abraham le dio a Melquisedec, con el diezmo que Dios le dio, que Jacob le prometió a Dios, ¿verdad? No se parecen nada. Entonces quiere decir que estos obedecían a contextos diferentes y nada tiene que ver con el diezmo que se estableció en la ley. Eso es lo que vamos a ver ahora. El diezmo de Melquisedec fue voluntario y el diezmo de Jacob fue condicionado de parte de él hacia Dios. Y sobre todo, en ninguno de los dos casos que acabamos de ver constituía un mandamiento. Nadie le dijo a Jacob de que tenía que dar el 10%, ni nadie le dijo a Abraham que tenía que dar el 10%. Entonces, ni siquiera los dos diezmos se parecen, pero nunca fue un mandamiento para ambos. El diezmo sí se constituye un mandamiento, pero es hasta que se establece la ley de Moisés. ¿Cuál era su objetivo? Porque todo lo que se establecía como mandamiento en la ley de Moisés tenía un objetivo. Y la ley de Moisés era,
recuerden, regulaba aspectos de la economía de la nación, aspectos de salud, eh, aspectos espirituales. La ley regulaba todo, de tal manera de que pudiera mantener en equilibrio esta nación que ahora había andado vagando 40 años en el desierto, había sido esclava 400 años en una nación extranjera, ahora vaga 40 años en el desierto, pero ahora tiene su tierra y se va a formar como una nación. Toda nación, ¿qué necesita para subsistir? Necesita que tenga un gobierno, ¿verdad? Un pueblo al cual gobernar y leyes que rijan la vida de esa nación. Y de ahí podemos deducir cómo la importancia de la ley de Moisés, ¿verdad? En cuanto a la vida civil de las personas. Y ya hablamos a veces de animales puros e impuros y a veces nos complicamos la vida porque decimos por qué había animales puros e impuros si Dios los había creado todos. Y había esa clasificación porque los animales impuros no se podían comer, porque esos animales impuros al comerse podía causar enfermedades que no podían ser tratadas en ese entonces. Incluso, por ejemplo, cosas como, menos Patty no vaya a contestar cuando pregunte, cuando prohíbe que la leche se mezcle con la carne, ¿verdad? Que no hay que mezclar la leche con la carne. Yo ni siquiera se me había ocurrido eso, ¿verdad? Hasta que Patty me dijo, pero entonces, pero ¿qué creen ustedes qué era la razón por la cual la leche no podía mezclarse con la carne? Obviamente hay una enseñanza ritual detrás de todo eso, ¿verdad? De que Israel no podía mezclarse con las demás naciones, por ejemplo. No se podía injertar o no podía mezclarse, los injertos eran prohibidos. Pero todas esas prácticas, aparte de que tenían una parte práctica en la vida civil de las personas, también tenían una enseñanza, una intención espiritual detrás, para que esas prácticas pasaran a formar parte de la vida espiritual de las personas y se mantuvieran santos y puros. Pero había una razón práctica por la cual no se podía mezclar la leche con la carne. Y a mí ni se me había ocurrido siquiera, pero que da diarrea. ¿No? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Se previeron estableciendo la comida que ahora se llama la comida kosher, ¿verdad? En la que no se puede mezclar carne con lácteos, precisamente porque daba diarrea y cuando da diarrea, en ese entonces no había tratamiento, la persona que le daba disentería se moría. Y no solo, imagínense la disentería, la capacidad que tiene de propagarse, ¿verdad? Entonces, todas estas personas que iban a estar juntas gracias Pati por el aporte, en todo eso todas estas personas que iban a estar juntas ahora como una nación necesitaban regular su vida. Pero pónganse a pensar, una nación no solo llega a una tierra y trabaja y ya estuvo. Una nación necesita servicios comunitarios. Entonces, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a leer Números 18, 21. Números 18, 21. Números 18, 21. En nuestra mayor parte de Biblias, en el capítulo 18, en el subtítulo que se le ha puesto es Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Entonces, es precisamente lo que vamos a ver, cómo es que los sacerdotes y levitas se mantenían, ¿verdad? Cómo es que ellos tenían sus recursos para su subsistencia. Veamos el versículo 21. Dice Dios a Moisés, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. A esta altura ya se estableció el diezmo como ley, como mandamiento dentro de la nación de Israel. Pero bueno, Dios, ¿y para qué vamos a estar dando el 10% de todo lo que nosotros ganamos en el año, verdad? Entonces dice, yo aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí quizás no le encontramos mucho saborcito al versículo por la palabra ministerio, porque cuando nosotros pensamos en ministerio, es una palabra que ha sido también en nuestro tiempo mal utilizada, ¿verdad? Pero ministerio
en esta ocasión tiene precisamente no tiene precisamente el sentido que tiene la palabra ministerio cuando hablamos de gobierno. Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Justicia, en el cual hay personas que se encargan de desarrollar ese trabajo para todo un país. Entonces es el servicio que se le da a la comunidad. Entonces, por eso en la Biblia de Jerusalén, si ustedes tuvieran ocasión en su casa de leerlo, no dice se le va a dar a los levitas por heredad por su ministerio, sino que por su servicio. O sea que a cambio de los servicios que el levita prestaba, ellos recibían el diezmo de la nación. El versículo 31 también. Versículo 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, hablando del diezmo, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? O sea, es su salario por el servicio que ustedes prestan en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cómo estamos viendo? ¿Qué hacían los levitas? ¿Qué parte de la tierra poseían los levitas? Se recuerdan que en Números, cuando se divide la tierra, a cada una de las tribus le corresponde una porción, ¿verdad? Hay una que no le queda nada. ¿Quiénes son estos? Los levitas, ¿verdad? Porque Dios los escoge para su servicio. Entonces, bueno, Señor, ¿y cómo vamos a hacer para sobrevivir? Pues si todos tienen tierras para cultivar y nosotros. No, ustedes no se van a dedicar, la función de ustedes es diferente al resto. Ustedes me van a servir a mí. Yo lo he escogido para que me sirvan a mí. Y a cambio de eso, ustedes van a tener la 10ª parte de lo que la nación va a aportar para su subsistencia, ¿verdad? Pase adelante. Entonces, como dice la Biblia de Jerusalén también, ese será vuestro salario por el servicio que ustedes prestan, ¿verdad? Ahora, como acabamos de ver, los levitas no tenían una porción de tierra asignada, no podían cultivar, lo que tenían eran ciudades donde ellos vivían. Básicamente era una tribu de servicio. Bueno, pero una tribu de servicio, ¿qué hacía? Bueno, atendían el tabernáculo, ¿verdad? Para atender el tabernáculo y mantener viva esta relación de Dios con la nación, había que tener sacerdotes. ¿Cómo se iban a mantener los sacerdotes si estaban dedicados a 100% para el servicio de Dios? Sin embargo, el servicio de los levitas iba mucho más allá del servicio en el templo, ¿verdad? Y la ley establecía que los levitas debían de encargarse, o sea, detalla todas las situaciones y todas aquellas circunstancias de las cuales debe de estar a cargo la tribu de los levitas. O sea, que no solo les dice, saben que aquí está el diezmo, y cómanselo, ¿verdad? Dice, eso sí, administrenlo bien, repártalo, no lo malgasten, ¿verdad? No, dice, este es el diezmo como salario a su servicio, pero ¿qué servicio van a dar? Y establece a través de toda la ley todo el servicio que un levita debía de dar a la nación de Israel. Levítico 14, 2 al 3. Vamos a empezar con la primera. Levítico 14, 2 al 3. Catorce 2 al 3. A ver si alguien me hace un favor y si le prestan el micrófono para cuando le... A ver, alguien me hace un favor para leerlo. De una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, Okay, muchas gracias. Está bien, está bien.
en otra versión, básicamente lo que está diciendo es de que el sacerdote tenía que examinar a las personas, ¿verdad? Si estaban enfermas o no. Y si no estaban enfermas, tenía que seguirlos poniendo en cuarentena. Y si no, podía reintegrarlo o sea, a la sociedad, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando Jesús sana a los 10 leprosos y se van los 10 leprosos y todos regresan? Perdón, solo uno regresa y los demás no, ¿verdad? Entonces, pero él les ha dicho, vayan y donde el sacerdote, ¿verdad? ¿Y por qué los manda donde el sacerdote? Porque precisamente los encargados de administrar el servicio de salud eran los levitas. ¿Quién hace diagnósticos ahora? O sea, cuando alguien está enfermo, ¿quién hace el diagnóstico? ¿Quién determina si una persona está sana o enferma y debe mantener cuarentena? Los médicos. ¿Quiénes hacían eso en la nación de Israel? Los levitas eran los encargados de llevar a cabo esa actividad. Los levitas recibían, obviamente recibían orientación sobre eso para determinar, tenían criterios para determinar si estaba o no enfermo y desaparecía. Tenían un checklist, ¿verdad? Una lista en la que ellos discriminaban si se tenía o no la enfermedad. Vamos a ver Segunda Crónicas 15:3. Segunda Crónicas 15:3. Lo que está abordando Segunda Crónicas en realidad es un problema, ¿verdad? Pero un problema porque no están cumpliendo la ley. Pero veamos cuál es ese problema. Dice Segunda Crónicas 15:3. Muchos días, dice, ha estado Israel sin verdadero Dios o sea, porque estaban sin Dios, ¿verdad? Porque estaban sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Cuál era una función vital para los levitas dentro de la nación de Israel? ¿Por qué tenían problema ahorita en el tiempo de Asa? Porque los sacerdotes no estaban haciendo qué cosa. O sea que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, estaba a cargo de los levitas. Veamos otro caso. Deuteronomio 17, 8 al 9. Deuteronomio 17, 8 y 9. Deuteronomio 17, 8 y 9. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Bueno, dice que cuando había litigios en los negocios, cuando había problemas de herencia, y si no se podía resolver con el patriarca local, ¿verdad? Pues no sé, cuando hablo del patriarca, me refiero a la forma de gobernar que existía en ese entonces, ¿verdad? Hoy en día la palabra patriarcado tiene otro significado. No tiene nada que ver con el patriarcado en la Biblia. El patriarcado en la Biblia era una forma de gobierno porque era la única que existía, cuando no había rey ni juez. Entonces, lo que no podía solucionar el patriarca o el gobernador local, el juez local, todos los casos difíciles que tenían que tratarse en base a ley debían de llevarse a quién. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los levitas, además de que administraban el servicio de salud, administraban la enseñanza, ¿verdad? Administraban el servicio de justicia. Y por último, veamos Deuteronomio 14, 28 al 29. Un poquito para atrás.
Hola, diga. El Ministerio de Salud y el Justicia. Exactamente. Eso es lo que... si ustedes se fijan, cuando Israel entra a la tierra, ¿quién lo hacía? No lo hacía nadie, ¿verdad? Pero alguien tenía que hacerlo. Entonces Dios organiza la sociedad a través de la ley de Moisés para que todos estos servicios equilibren, ¿verdad? La existencia de la nueva nación. Deuteronomio 14, 28 al 29. En esta ocasión, precisamente hablando del diezmo, dice, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea que había un diezmo, luego lo vemos, que en el que cada 3 años se recogía y se guardaba, se almacenaba en las ciudades, ¿verdad? Y se guardaba porque había una fecha específica. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Todo esto que se recogía se entregaba a los levitas, pero los levitas, no exactamente era, o sea que el diezmo, como estamos viendo ahorita, no exactamente era exclusivamente para los levitas. Había este ajuste cada 3 años del diezmo que servía para qué cosa? Para que fuera designado para las clases más vulnerables dentro de la nación de Israel, ¿verdad? Y eso estaba a cargo de los levitas, ¿verdad? Entonces podemos llamarle que administraban el bienestar social, ¿verdad? ¿Cómo dijo? No, bienestar o previsión social. Este es como cuando garantizamos el alimento para todos, ¿verdad? Muchos países tienen el Ministerio de Alimentos, que lo que hace es recopilar, recoge. Antes funcionaba como el Instituto Regulador de Abastecimiento, que funcionaba de tal manera que podía manejar los precios, procurando que toda la población pudiera tener acceso a los alimentos. Precisamente esto es lo que hacía. Pero había clases vulnerables en la nación de Israel, por ejemplo, los huérfanos, el extranjero que llegaba, quienes quedaban viudas. Recuérdense que las viudas quedaban sin su sustento, ¿verdad? Entonces, habían viudas que podían volverse a casar, pero habían viudas que ya no, entonces quedaban sin su sustento. Entonces, todo eso, los levitas tenían que levantar censos, para eso se hacían los censos, para determinar a dónde tenían que reorientar todos los recursos que estas personas necesitaban. Entonces, como podemos ver, el diezmo cumplía con un objetivo, o sea que si bien era cierto, servía de sustento para los levitas, también era necesario para todas estas funciones sociales que ellos administraban. Proveía a su vez a los menos privilegiados, como hablábamos de los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Ahora, esto iba evolucionando con el tiempo dentro de la nación de Israel. O sea que hasta ahorita lo que era necesario administrar era esto. Para esto no se hace gratis, ¿verdad? Se necesita dinero. Y por eso es que se estableció que dentro de la nación el 10% iba a ser destinado para cubrir todas estas funciones. Pero luego veamos 1 Samuel 8, 14 al 17. ¿Qué más había que sufragar con el diezmo? 1 Samuel 8, 14 al 17. 8, 14 al 17. Bueno, esta es la historia de cuando Israel pide rey, ¿verdad? ¿Perdone? Sí, nos comentan desde... ¿Hay una pregunta? No, okay. Comentario. Sí, por favor. Okay. Mencionan que es una especie de constitución de la nación en estos tiempos. Es como los impuestos de ahora para el bien general, incluyendo el servicio del templo. El IVA le llaman en Colombia, por ejemplo, es un 19% de los ingresos. Exactamente. Aquí es un 25% de los ingresos para las personas naturales y para las sociedades es el 30%, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿verdad? Es lo que se designa para cubrir el servicio funcional que el gobierno da. Entonces, precisamente, gracias por el comentario. 1 Samuel 8, 14 al 17, y aquí creo que esto nos va a quedar más claro. Cuando Israel pide rey, Samuel está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están pidiendo rey esto implica un montón de cosas, ¿verdad?
Veamos qué es lo que, parte de las cosas que implicaba. Primera Samuel 8, del 14 al 17. Dice, asimismo, cuando haya rey, ¿verdad? Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos, el rey. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. ¿Quiénes eran los oficiales del rey y los siervos? Era después de que cuando hubiera un rey, ya algunas de las funciones de los levitas iban a pasar a ser parte del aparataje de gobierno que el rey iba a desarrollar, ¿verdad? Entonces, para mantener a esos oficiales de gobierno, se iba a tener que designar parte de ese diezmo para sostener todas las funciones gubernamentales. Dice, 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, lo que está diciendo Samuel es, o sea, vamos a ver cuánto es lo que necesitamos para mantener al Estado, ¿verdad? Porque mantener un rey implica tener un aparato de gobierno, y para tener ese aparato de gobierno, esa gente va a tener que trabajar 100% en eso. Vamos a tener que designar de lo que ahora se designa a los levitas, vamos a reestructurar la forma de gobierno y le vamos a designar recursos para que pueda llevar a cabo esa actividad. Corte está acá. Entonces, de lo que hemos visto ahorita, entonces, ¿qué era el diezmo? ¿Y cuál era el objetivo del diezmo en la ley? Cubría las necesidades de los desamparados. Y ahora que acabamos de darnos cuenta de que también con el diezmo se iba a mantener al rey y a todo el aparato de gobierno. Cubrir las necesidades del pueblo. Era para cubrir todas aquellas necesidades comunitarias, ¿verdad? Que un gobierno de forma natural necesita darle a su nación. Tal cual, ¿verdad? Tal como lo hacen las naciones organizadas ahora. ¿Cómo lo cubría? No se cubría gratis, ¿verdad? Se cubría a través de el diezmo, esta proporción que la gente ahora sí está obligada a dar. No es el diezmo de Abraham, que Abraham le dio a Melquisedec. No se trata del diezmo que Jacob le prometió a Dios por si acaso lo protegía. No tiene que ver un diezmo con el otro. Este diezmo es diferente. No era dinero. Este diezmo que estamos hablando acá, Hasta este punto no había. Fíjate, se trataba de todo. Le digo por qué. Porque primero se recogía el 10% de todo. Quiere decir de que normalmente en ese tiempo no siempre el dinero no existía como tal. Lo que hacía es que te doy una vaca por 2 ovejas, ¿verdad? Existía el cambalache, el trueque. Pero la plata siempre fungía como dinero. Cuando las personas tenían que trasladar hacia donde los levitas, el ganado y lo que había, porque tenían que, de todo lo que habían producido en el año, tenían que apartar la 10ª parte. Ganados, trigo, miel, todo lo que habían producido. Si eso era tan grande y no podían trasladarlo, lo podían cambiar por dinero, por plata. Lo podían cambiar por plata, se pesaba por plata y la plata era la que se entregaba a los levitas, pero siempre se entregaba el valor de los bienes, ¿verdad? Ya sea en dinero o ya fuera que se entregaran los bienes. Así funcionaba. Ya. Pero, ¿cuál era el objetivo? Porque los levitas, ¿sabe que los levitas podían recibir, por ejemplo, animales? Pero los levitas los podían vender. Los vendían con el 25% más. De tal manera que comercializando eso pudieran generar lo que hace un gobierno, ¿verdad? Pone a trabajar el dinero de tal forma de que pueda tener más dinero y pueda cubrir más necesidades. Entonces los levitas podían, si Herbert decía, por ejemplo, mire, yo esta vaca yo la quiero porque tengo un cariño especial con ella, ¿verdad? Ah, bueno, el levita decía, se la regreso y tenía que pagar el 25% más. O sea, era una cuestión de recoger recursos básicamente para cubrir diferentes necesidades. Entonces,
¿Cómo aparece el diezmo en el Nuevo Testamento? Ya vimos que en el Antiguo Testamento, lo que llamamos mal Antiguo Testamento es la asignación de recursos para las actividades de gobierno, antes o después de que hubo rey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aparece el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Aparece o no aparece? Primero hablemos de la ley, cómo aparece en el Nuevo Testamento y cuál es la perspectiva que el Nuevo Testamento tiene ya en esta comunidad naciente que nosotros llamamos iglesia. Nosotros llamamos iglesia, pero en realidad el término iglesia también se aplica a Israel. Pero en el Nuevo Testamento nosotros le aplicamos a este nuevo grupo que surge a partir de la muerte de Jesús. Nosotros le aplicamos iglesia, el término iglesia. ¿Cómo ve la iglesia naciente, este grupo naciente, cómo ve el diezmo? Bueno, para empezar, en tiempos de Jesús, el diezmo estaba vigente, ¿verdad? O sea, había diezmo. Ahí estaba el templo y había diezmo. Ahora, pero, ahí viene el pero otra vez. El diezmo, recuerden, estaba atado a satisfacer las necesidades de qué nación? Las necesidades de la nación judía, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tuviera, el diezmo era para satisfacer esas necesidades, no era para regir la vida de otras naciones, porque era un aspecto civil, o sea, no solo era un aspecto religioso, de que de ahí se sustentaban los sacerdotes, pero cubría aspectos civiles, ¿verdad? Entonces no tenía la asignación del diezmo era exclusivamente para la nación de Israel, para satisfacer las necesidades de la comunidad judía. Fuera de eso, cada nación tenía las maneras de cómo subsistir, ¿verdad? Cómo se gobernara. O sea, no tenía que ver una cosa con la otra. Esto era exclusivamente para la nación judía. Entonces, ¿qué sucede cuando ahora hay una iglesia donde hay hermanos que se están uniendo y se fundan iglesias en Grecia, se fundan iglesias en la región de Galacia, ¿verdad? Se fundan iglesias en Roma. Aplica el diezmo para los hermanos que están en estas nuevas iglesias que están surgiendo en naciones que están fuera de Israel? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y la respuesta está en que volvamos de nuevo. ¿Cuál era el destino y el objetivo de que hubiera un diezmo en Israel? Era para satisfacer las necesidades civiles de la nación de Israel. Pero ¿qué pasaba cuando en ciudades como Roma, por ejemplo, ¿quién prestaba el servicio de salud en Roma? ¿Quién prestaba el servicio de educación en Roma? Lo prestaba el aparataje de gobierno, el emperador. Ya habían impuestos que se le cargaban a la nación para eso. Entonces, las necesidades que Israel tenía y que sufragaba a través del diezmo, otras naciones lo sufragaban a través de impuestos. Primer principio que vamos a llevarnos para la continuación de esta clase. Entonces, en el Nuevo Testamento sí existe el diezmo, pero se recolectaba en el templo. Incluso Jesús menciona el diezmo, ¿verdad? Lo menciona para criticar. Sí, bueno, lo menciona para criticar a los fariseos, de hecho, a decirles que, bueno, ustedes saben que diezman el eneldo, el comino, la menta, ¿verdad? Pero se olvidan de la justicia y el amor con su hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? De hecho, Jesús no es que desapruebe el diezmo, porque el diezmo es parte de la ley. Lo que critica es como los fariseos dicen que, ustedes dicen que hasta lo último hay que diezmar, pero se están olvidando de las necesidades que la gente tiene. O sea que se administraba mal, que es lo que decía Deuteronomio. No vayan a administrar mal el diezmo. Se estaba administrando mal porque estaban recogiendo todo esto, pero la justicia y muchas personas en realidad estaban quedando desamparadas porque había tanto enfermo. O sea, ¿por qué la parábola del rico y Lázaro? Porque habían enfermos en las calles que el templo que tenía el diezmo, que tenía los recursos del pueblo para atender a los enfermos, no los estaba atendiendo. ¿Ah? ¿Dónde estaban los diezmos de la nación para satisfacer los objetivos? Eso es lo que critica Jesús.
Entonces, para ese momento existían para los judíos dos tipos de situaciones difíciles que habían que enfrentar: el diezmo y los impuestos. Y los impuestos. Los impuestos Sí. era obligación, o sea, ahí sentía aquel que daba diezmo, entonces no me va a alcanzar para el diezmo. ¿Qué hago si me está pidiendo más el reino, el soberano? Sí, ese era un problema por el cual Israel siempre quería rebelarse contra Roma, porque aparte de que daba, y no le gustaban los saduceos, ¿verdad? Los sacerdotes, la clase sacerdotal, porque pagaban el diezmo del templo y aparte de eso pagaban el impuesto a Roma. Entonces era un problema en el tiempo de Jesús, eso era un problema. Pero bueno, el punto es de que los sacerdotes sí colectaban el diezmo, pero no lo estaban utilizando en la población. La estaban dejando abandonada. Uno. Ahora, el que Jesús haga mención del diezmo y que el diezmo se recoja, no quiere decir que era imponible para lo que posteriormente llegó a convertirse en la iglesia. ¿Por qué? Porque también Jesús menciona los sacrificios. Menciona los sacrificios en el templo. Eso no quiere decir que porque Jesús menciona los sacrificios en el templo, es obligación para la iglesia naciente ofrecer sacrificios en el templo. ¿Verdad? O sea, no tenía una cosa, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Era porque el contexto era diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Jesús sí menciona el diezmo y Jesús sí menciona los sacrificios porque es parte de la ley y él vive bajo la ley. Vive en una comunidad que tiene que sujetarse a esa ley. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con las personas que viven en Roma, que viven en Galacia, que viven fuera de la nación de Israel? ¿Aplica el diezmo en la actualidad? Es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Ese diezmo que acabamos de leer, que tenía un objetivo específico, ¿aplica en la actualidad? Y hay respuestas que, esa respuesta depende de los supuestos que acabamos de ver. Uno, ¿existe el sacerdocio levítico? Pregunta. Ya no existe el sacerdocio levítico y tampoco está vigente la ley que creó ese mandamiento. Si ya no está vigente la ley que creó ese mandamiento y si ya no existen las personas a las cuales iba dirigido ese recurso, entonces, ¿cuál es la situación del diezmo en nuestro tiempo? Y vamos a ver que tampoco en la iglesia existía una práctica similar. En la iglesia, cuando Jesús murió, la iglesia que los apóstoles desarrollaron e impulsaron, las iglesias que Pablo desarrolló fuera de la tierra de Judea, no tenían en ninguna manera, tenían diezmo. Al contrario. Voy a mencionar las citas. No las vamos a leer por el tiempo para avanzar, pero es bien importante la idea que estas citas transmiten. Por ejemplo, Primera Pedro 5:2 establece que quien predica no debe hacerlo como un medio de sustento, sino de servicio cuando le sea requerido. Muchas veces pensamos de que porque yo predico debo recibir un salario, pero eso no es lo que dice, no es lo que dice la carta de Pedro. La carta de Pedro dice que es un servicio que se da y es un servicio voluntario cuando le sea requerido. Hay citas, por ejemplo, cuando dice Pablo en 1 Timoteo 5:17, el obrero es digno de su salario, que muchas veces es citado para exigir una cantidad obligatoria dentro de las comunidades religiosas para sostener a quienes predican. Y se cita normalmente 1 Timoteo 5:17 cuando dice que el obrero es digno de su salario, o se cita 1 Corintios 9:14 donde dice que quien trabaja en el evangelio viva del evangelio. Pero esas citas son sacadas de contexto. ¿Por qué son sacadas de contexto? Porque en el contexto en que están hablando son aportaciones que se hacen a aquellas personas a las que se les dedicaba una misión específica, personas que trabajaban al 100%. ¿Se recuerdan cuando la iglesia de Antioquía designó a Juan Marcos, a Pablo? ¿Quién era el otro? Bernabé, ¿verdad? Entonces, para que fueran a predicar a Asia. O sea, la iglesia como en un acto de predicación y de extensión del evangelio los manda a predicar. Entonces, eran esos casos en que la iglesia sí tenía que sacar dinero, ¿verdad? Porque obviamente los estaban mandando a realizar un trabajo en el cual ellos, para dedicarse a ese trabajo 100%, no iban a poder desarrollar sus actividades económicas para su sustento durante el tiempo que durara esa misión a la cual habían sido enviados. Pero aún así nosotros vemos que un Pablo, pese a que se le asignó sus recursos, él
a las ciudades a las que llegaba, aparte de que se reunía en la sinagoga y en las casas de los hermanos, él el resto de días no pasaba gratis, ¿verdad? Pablo siempre está diciendo, yo en ninguna manera les he sido gravoso porque yo tengo mi trabajo. Entonces lo que nos está indicando el texto es de que si bien es cierto que la iglesia debe de designar recursos, ¿verdad? Para la predicación del evangelio, no debe de ser una oportunidad para que se convierta en un aprovechamiento de parte de las personas que hacen eso. Ahora, dice, ¿qué pasa cuando dentro de la comunidad hay necesidades? Porque muchos se podrían decir, bueno, sigamos con el 10% para cubrir aquellos aspectos donde la comunidad tiene necesidades. Bueno, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de necesidades, por ejemplo. Y uno de ellos es cuando la iglesia de Jerusalén enfrentó un gran problema porque había una gran sequía y había hambre. Y el alto nivel de impuestos que se les estaba imponiendo hacía de que no tuvieran recursos para comer. Entonces Pablo inició una campaña en las iglesias de fuera, donde le dice de que, bueno, aportemos para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén, ¿verdad? Pero es famosa la frase que usa Corintios, cada uno de conforme a lo que Dios da y propone en su corazón. No está hablando de un porcentaje, está hablando de solidaridad, de que de aquello que se tiene, ¿verdad? Se aporte, se guarde para que pueda ser designado a estos hermanos que están pasando necesidad. Pero no existe un mandamiento en el cual se diga la iglesia tiene que apartar el 10% para el sostenimiento de las personas que están en la predicación o el 10% en el sostenimiento de que no dice nada, ¿verdad? No hay un mandamiento específico en ninguna parte del Nuevo Testamento. Dígame, Silvia. Malaquías, no, pero si gusta me lo cita. Para el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. He usado mucho para pedir los diezmos. Sí, tiene razón. Dios dice de que no me dan los diezmos, me están robando, ¿verdad? He usado mucho. Pero Malaquías está hablando a la nación de Israel, porque de los diezmos que el pueblo daba dependía la manutención de la gente pobre, ¿verdad? Si la gente pobre no estaba comiendo, era precisamente porque las personas que estaban obligadas a dar el diezmo no lo daban. Entonces Dios está reclamando de que la gente no tiene amor al prójimo, no está hablando de el amor por los gobernantes ni por los profetas, ¿verdad? El profeta no está abogando por él, está abogando por la gente que depende de esos diezmos. Y al no dar esos diezmos, la gente le está robando a Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, a Dios no se le roba, ¿verdad? A Dios, cuando ofendemos a alguien, no ofendemos a Dios. En realidad, quien carga con nuestras locuras es el hermano, ¿verdad? A quien nosotros ofendemos o al hermano que dejamos de ayudar. Entonces, es cuando nosotros ofendemos a Dios y dejamos de ayudar a Dios y le robamos a Dios, porque lo que tenemos que hacer con nuestro hermano no lo hacemos. Entonces, nuestro pecado ni nuestras cosas buenas no le afectan a Dios, le impactan a nuestro hermano. Entonces, cuando dice Malaquías de que me estáis robando, no, a Dios nadie le está robando, pues Dios no necesita, es lo que él dice en Isaías. O sea, si yo no necesito sacrificios, pues la verdad que a mí eso me da náuseas, los sacrificios que ustedes me ofrecen, ¿verdad? Pero esos sacrificios tenían un objetivo, el diezmo tenía un objetivo, y el no estarlo dando se estaba descuidando a la población vulnerable de Israel, la que no estaba recibiendo su sustento ni atención. Diga. El problema en Malaquías es esta batalla que tiene la iglesia evangélica. Si nosotros vemos el contexto, Dios está reprendiendo a los sacerdotes. En esta época, pues, había otra orden sacerdotal. A los levitas los habían apartado. Así que aquí en el versículo 2, el capítulo 2, ya alaba a los levitas. Condena primero a los sacerdotes toquetal. Después dice así, mire, mi pacto fue de vida y de paz, dice, las cuales cosas yo le di
para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallada, dice, en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca, y pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos de la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también, bueno, y si vemos ahí, pues, cuando llega a este punto, incluso aquí dice a ustedes hablo, dice, entonces cuando llega aquí, mire, a este versículo, dice, porque yo, en un cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días del puesto. Lleguemos aquí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay algunas versiones donde no está la palabra nación. Me habéis robado. Oiga, esto es importante, mira. Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Quieren llevar los diezmos al alfolí? Los diezmantes no entraban a las cámaras del tesoro. Los diezmantes llegaban hasta los atrios, ahí dejaban, y los levitas agarraban las ofrendas, los diezmos, y los iban a guardar a las cámaras del tesoro. Ahí no entraban ellos, pero él les dice, traer los diezmos al alfolí. ¿Por qué? Porque de allí ellos se los sacaban y se los llevaban. Por ahí traer los diezmos, le está diciendo a los sacerdotes. O sea que los sacerdotes eran los que estaban robando. Los sacerdotes habían dejado de administrar esos 4 ministerios. Esto es sacerdotal. Se recuerda que cuando Nehemías llega a levantar los muros, ¿a quién halló? No halló los levitas, los sacerdotes, halló otro orden sacerdotal, que incluso habían ocupado hasta habitaciones del templo para dar, se habían aparentado con unos árabes ahí, y hasta familias vivían ahí adentro del templo, pues. Entonces, estos se habían corrompido. Entonces, esa a la orden sacerdotal que estaba en ese tiempo, que le está diciendo, ustedes me han robado, ellos son. ¿Por qué? Porque ellos eran los que no estaban. Los levitas ya los habían apartado en este tiempo, ¿verdad? Entonces, la orden sacerdotal es a la que condena. Es como ahora, la iglesia evangélica, ¿quiénes son los que dan la orden de diezmo? Son los pastores que están administrando, porque ellos se roban el diezmo. Porque ellos le dan para su casa, invierten en sus cosas, casas, en una vía de lujo. Los verdaderos ladrones son ellos. Esto mismo sigue sucediendo ahorita. Sí. Yo creo que sí, es bien importante lo que menciona, de que se le estaba dando un mal uso a lo que se daba, ¿verdad? Entonces, ahorita atiendo la otra consulta. Se le estaba dando un mal uso a lo que se daba. La cuestión es de que en la actualidad ni siquiera se tiene, o sea, no existe en el Nuevo Testamento una regla que establezca que el diezmo debe ser una cuota obligatoria, ¿verdad? Para la congregación. Diga. Porfa. Si gusta, Mónica puede abrir su micrófono para que pueda expresar su pregunta. O si quiere la puede escribir porque aparentemente no se oye. Hay problemas pues si con el gusta sonido. puede escribir su pregunta para que podamos expresarla. Sí, no se la escucha. Quizás Mónica. tiene problemas con el micrófono. Pero puede escribirla también, ¿verdad? O sea, puede escribirla y con gusto la abordamos. Entonces, miren, en la iglesia no es que no habían necesidades. En la iglesia del primer siglo habían viudas, había personas que estaban pasando hambre, habían personas que ancianas sin familia, habían huérfanos sin nadie que les ayudara.
La iglesia tenía que ayudarlos, pero ¿cómo lo hace? 1 Corintios 16:2 dice, es un ejemplo de lo que se hacía. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Vayan pensando que todas estas cosas surgen siempre dentro de la comunidad, pero de lo que ustedes van ganando, vayan guardando algo, de tal manera que cuando se presente la oportunidad y tengamos que ayudar a alguien, haya recursos para hacerlo. Estamos hablando de aportaciones voluntarias. Entonces, la exposición del tema de ahora tenía como objetivo no exactamente contrariar, ¿verdad?, ninguna posición, sino que examinar aquellos aspectos por los cuales el diezmo se estableció como reglamento. ¿Cuál era la función que esa tenía? Y si el diezmo en el Nuevo Testamento continuó siendo obligatorio o no. Lo que acabamos de ver es de que el diezmo en el Antiguo Testamento tenía una función específica, ¿verdad? La función era mantener el aparataje de gobierno. Y en el Nuevo Testamento no existe ningún mandamiento, ninguno, que establezca el diezmo para la iglesia. Un segundito. Entonces, primer punto, el diezmo era un mandamiento dictado por la ley de Moisés para sufragar el sacerdocio y los servicios públicos. Primera conclusión. Segunda conclusión, en el Nuevo Testamento no se encuentra ningún mandamiento que respalde la continuidad de esta práctica, en ninguna parte. Pero sí se encuentra en el Nuevo Testamento el fomento a cultivar una actitud de generosidad y de no pasar, de no ser indiferente a las necesidades que tienen nuestros hermanos dentro de la comunidad. Pero para eso establece de que cada quien, dependiendo de lo que gane, de lo que tenga, pueda guardar y ser empático con aquellas personas que tienen necesidades, para que de esa manera se pueda ayudar a contribuir ese dolor, a contribuir con esa necesidad que tienen. Ya les doy la palabra a los que están. Esta disposición, como lo que dice Pablo, debe de ser consciente y adaptarse a las necesidades de la iglesia, pero siempre son acciones que no deben de estar coaccionadas. Yo creo que ese es el error que se comete en cuanto a las aportaciones muchas veces en los numerosos grupos religiosos que están coaccionados. No podemos coaccionar a un mandamiento que ya no está vigente, que ya cumplió su objetivo, que se dio precisamente en un contexto completamente diferente al nuestro. Y no podemos evocar al diezmo como un mandamiento, mucho menos de una ley, ¿verdad?, que ya no está vigente para nuestro tiempo, sino que deberá depender de la buena voluntad del individuo, de la empatía que tenga con su prójimo, de la solidaridad que tenga con su hermano, que al verlo sufrir y al verlo con sus necesidades, de dentro de su corazón salga no el 10%. El 10% no es un porcentaje. Veamos la intención que había detrás de ese porcentaje que se estableció en la nación de Israel. Acerca de la nación de Israel fue pura matemática. Si la tribu de Leví ocupaba el 10% dentro de la nación de Israel, era lo justo que todos aportaran el 10% para que esta tribu pudiera subsistir, la tribu de Leví, perdón, y pudiera cubrir todas estas necesidades. Pero, ¿qué sucede si la tribu de Leví hubiera sido el 50%? ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede si en una necesidad se necesita mucho más recursos que el 10%? No es el porcentaje, es el acto de solidaridad, el acto de empatía con que cada uno de nosotros vela por su hermano, vela por su prójimo. Ahora vamos con Betty, después con Ana. De todo eso, pienso que al fin de todo eso es el segundo mandamiento de amor al prójimo, ¿verdad? Porque yo no puedo, ¿cómo voy a comer yo tranquilamente si mi hermano o mi hermana están padeciendo? Es más, yo creo que ni siquiera el 10% es repartir cabal, que todos comamos, ¿verdad? Entonces creo que en nuestros tiempos creo que va más allá de la responsabilidad, más que aportar en dinero, sino más bien de ese amor que
Señor Jesús dio, Él se compadeció de aquellos 5,000 que dio de alimento, se compadeció de aquellos de los 4,000. Entonces creo que va más allá de, Él le encargó a Juan, le encargó su madre, ¿verdad? Que la recibiera. O sea, no, lamentablemente ahora en nuestra época todo lo manejamos como una forma de valor económico, le ponemos precio, ¿verdad? Pero creo que el amor al prójimo va mucho más allá de ponerle en valor monetario, porque esa bendición que nosotros hemos recibido de compartirla con el hermano es parte de lo que el amor de Dios ha tenido consideración con nosotros. Las personas podrán hacer sus números o religiosas, no sé, no sé, creo que personas, congregaciones que pudieran tener esa práctica, ellos tendrán que valorar, después dar su cuenta, ¿verdad? Porque eso sí es grave, porque se está abusando en el caso de hay un abuso de algo que Dios dijo que alguien que le va a cobrar si pone una letra más a su palabra. Entonces, si hay un abuso de eso ellos tendrán, ¿verdad? Sí, bueno, Pues ya eso es un tema de ellos. Pero en el caso nuestro, creería yo que va más allá de ser solidario con el hermano. sí, No, y no necesariamente tiene que ser un 10%. sí, sí, Creo yo. es la solidaridad, sí. Mire, tengo varios levantándome la mano, ya les doy, sí, solo voy a terminar, ¿verdad? Porque creo que también tenemos en línea alguna pregunta. No los estoy ignorando, simplemente quiero terminar la clase. Ahora, en conclusión, ¿verdad? El diezmo era un mandato para financiar el sacerdocio y los servicios públicos en Israel. Eso es lo que era. Su recolección era aplicable a toda la población de un país. No era para un grupo religioso, era aplicable a toda la población de un país porque era para la manutención y provisión de aquellas funciones sociales básicas que ese país necesitaba cubrir. Se le cobraba a toda la población. O sea que al final no tenía un aspecto religioso 100%, ¿verdad? Sino que tenía un aspecto económico. Lo que pasa es que la ley de Moisés regulaba el aspecto económico y el aspecto religioso como uno solo, ¿verdad? Porque obviamente las necesidades se cubren con dinero, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento no existe, así, no existe un mandato para continuar con esta práctica. No existe. No aplica para los gentiles porque tampoco la ley aplica para los gentiles, para lo cual en lo cual el diezmo era un mandato. Entonces me voy a permitir leer este parrafito pequeño, ¿verdad? Para finalizar. El diezmo en la antigüedad tenía una dimensión comunitaria. A lo largo de la escritura vemos que el diezmo no solo se usó para el sustento de los levitas, sino también para el bienestar de los más vulnerables, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Y es bien importante esto que les voy a decir. La letra de la ley, porque la letra decía una cosa, ¿verdad? La letra de la ley establecía el 10% de todos los beneficios generados. Pero nosotros no debemos de ver, ese era el problema, que se veía el espíritu, la letra de la ley, y eso es lo que Isaías y los profetas criticaban. ¿Cuál era la intención? Lo que en legislación se llama el espíritu de la ley es cuál es la intención del legislador, dicen los abogados. Cuando se escribió este artículo, ¿cuál era la intención del legislador? El espíritu de la ley es sobre la letra, ¿verdad? El espíritu de la ley es sobre la letra, y eso es así, es un principio judicial importante. La letra de la ley establecía el 10% de todos los beneficios generados, pero el espíritu y la intención detrás de este mandato, en cambio, apunta a los principios y valores que justificaban su existencia. ¿Cuál era ese principio y valor que justificaba la existencia del diezmo en Israel? No se trataba de porcentajes, se trataba de empatía con el prójimo, de solidaridad. Con esto finalizo. Deme un segundo que hay alguien allá, ya sigo también con usted, si nos da el tiempo. Solo leer el comentario de William y Milena, que dice, en el Nuevo Testamento los creyentes no están bajo la ley mosaica. Jesús nunca ordenó a sus discípulos diezmar y cuando menciona el diezmo en Mateo 23:23,
Lo hace dirigiéndose a los fariseos, quienes aún vivían bajo la ley. La iglesia del Nuevo Testamento enseñó generosidad voluntaria, genuina, no diezmo. De Corintios 9:7, supongo que es primera de Corintios. Muchas gracias por el estudio, menciona Sammy, ya se tenía que retirar, y luego menciona William y Milena. En Hechos 2:44 al 45 dice que muestra un modelo de compartir según las necesidades, no de imponer un porcentaje físico. Exacto, muchas gracias. Eso es lo que, gracias a los comentarios, eso es lo que precisamente retoma la iglesia del primer siglo, los aspectos de empatía y solidaridad con el prójimo, ¿verdad? O sea, de forma voluntaria, no coaccionada por un mandamiento, una regla que se establece, sino que de forma voluntaria, en el cual apela a la generosidad para satisfacer la necesidad de los demás. Rapidito, Ana, después Cristi. Recordemos que en el tiempo acá que tú ponías el ejemplo de toda la organización del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se comenzaba a organizar como pueblo. Entonces, Dios siempre dijo en su mensaje que quería poner al pueblo de Israel como testigos de lo que Él quiere para el mundo. Entonces, la organización del pueblo de Israel no es una cosa a lo loco, sino que Dios tenía sus normas, sus reglas, y el pueblo de Israel iba a reflejar esas normas y esas leyes que Dios quiere para el mundo. Entonces, el pueblo de Israel prácticamente es un ejemplo de una organización bien formada por Dios y es reflejo de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, en la actualidad, y también podríamos tomarlo como una desorganización actual de cómo el hombre, como decía la hermana Betty, el hombre todo lo ve como algo económico, como algo de beneficio propio, no como beneficio de todos los demás. Y el pueblo de Israel, por eso se ha mantenido como pueblo de Israel, porque está normado y reglado por las reglas de Dios. Y eso no lo puede cambiar nadie. Bueno, yo creo que voy a dejar como a 4 con la mano levantada por el tiempo, pero Segunda de Corintios 8. Sí. Habla sobre sobre el aspecto de cómo la iglesia, ¿verdad?, estaba dispuesta a colaborar. Y dice así en el 8:1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces vemos de que hubieron, ¿verdad?, necesidades que ellos sabían que existían dentro de la iglesia y aportaron de una forma generosa. Y dice de que también habla en el 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Sí, sí. Sí, no, gracias. No, de hecho, Pablo en 2 Corintios 12:14 dice de que es el pastor que se debe preocupar por sus ovejas, no las ovejas por el pastor, ¿verdad? Entonces, muy bien, gracias. Terminamos con su comentario. Sí, que incluso las ofrendas que recogía Pablo era dice, para los santos, solo era para los judíos necesitados nada más, no era para gentiles. Porque cuando Pablo menciona los santos solo está refiriendo a los judíos. Entonces era para los necesitados. O sea que Pablo siguió ese ministerio de ayudarle a los necesitados, a las huérfanos, a las viudas. Vaya, pero cuando dicen cuando se dice que en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo, ellos agarran aquí Hebreos, que dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también han salido de los lomos de Abraham, vaya. Pero
ya no leen el 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea que si terminó el sacerdocio, toda la ley que componía la ley de Leví, de los sacerdocios de Leví, es cambiada también, y ahí era la ley del diezmo. O sea que aquí se ve que la ley del diezmo ya no tiene vigencia. Pues Sí. cambiado el sacerdocio, dice, es necesario también cambio de ley. Sí. O sea, ¿cuál ley? La ley del diezmo, ya no hay ley. Sí, y es bien interesante porque Hebreos 7:5 lo que está simplemente rematando es el hecho de que el diezmo es parte de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces no debería de ser usado como un argumento para darle validez. Tienes razón, sí. Bueno, muchas gracias. Damos las gracias a nuestro hermano René Castillo por la charla de esta mañana. Para todas las personas presentes, les invito a tomar, pueden buscar también para más información y profundizar en sus estudios, material de estudio afuera en la antesala, y para todas las personas que nos acompañan virtualmente, también en labiblia.com pueden encontrar más información. Para finalizar, les pido a todos que nos pongamos de pie y busquemos en nuestros himnarios el himno número 154. También para finalizar, le pido a nuestro hermano Walter Rivera que nos despida con palabras de oración. Himno número 154 que dice, dicha grande es el hombre cuyas sendas rectas son. Bien,
Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Oremos, amadísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor Santísimo, por sobre todas las cosas, te agradecemos, Padre, una vez más la oportunidad que nos has dado de reunirnos este día para escuchar palabras de exhortación, estudiar tu palabra, Padre, y seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. En este camino, Padre, que tú has trazado, te pedimos que nos ayudes a seguir, que nos des la fuerza necesaria para seguir adelante y así alcanzar ese reino de paz y justicia que un día tú establecerás acá en la tierra. Te agradecemos, Padre, por todas aquellas ocasiones, motivos que han hecho que este día hayamos estado presentes aquí. Agradecidos, Padre, por la salud, por el trabajo, por los alimentos, Padre, por el hogar, por todas aquellas cosas, Padre, que tu bendición grande ha sido y ha llegado hasta nuestras vidas. Ahora, Padre, te pedimos que nos despidas en paz, que los lleves con paz y tranquilidad a nuestros hogares y que permitas, Padre, que en una próxima estemos reunidos para alabarte y glorificarte y darte la honra y la gloria como tú te lo mereces. Todo esto lo hacemos confiando en que nos escuchas, pues te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.